Buenas tardes a todos nuestros internautas. Estamos en el último capítulo, como les habíamos prometido. Lamentablemente no pudimos hacerlo en persona, pero estamos con el análisis hoy ya de la segunda vuelta. Ya tenemos presidente electo, como habíamos dicho, los tres hicimos la predicción, ¿no? Que todo el mundo sabía que iba a ganar José Antonio Kast. Nos equivocamos, le acertamos más o menos con los números, pero teníamos ya esa predicción y hoy día vamos a hablar de todo lo que significa, por supuesto, el triunfo de José Antonio Kast con números bastante elevados que se acercan bastante a rechazo a apruebo, sacó un poquitito menos Kast y un poquitito más Jara. Así es que, bueno, en una primera ronda le voy a dar la palabra a Adriana para que nos cuente cuál es su apreciación de este resultado. Bueno, este resultado, cierto, que de alguna forma no es nuevo, no es, podríamos decir eso, la crónica de un resultado anunciado. Era lo que se estaba manifestando en las vilipendiadas encuestas, ¿cierto? Pero la verdad es que se observó lo que estaban señalando, lo que de alguna forma también se vio en primera vuelta, ¿cierto? Con tres candidatos de derecha que tuvieron una primaria, que lograron una gran cantidad de votos, que no necesitaban más votos. Con los votos que tenían ya esos tres candidatos de derecha, más algunos descolgados desde París, ¿cierto? Lograban lo que observamos hoy día en números. Así que vemos también, por ejemplo, que Parisi en el norte es cierto que fue importante y que luego en esta convención hicieron un llamado a votar por nulos y blancos, que no se concretó, que finalmente los votos de Parisi se dividieron principalmente hacia Cas y menos, ¿cierto?, hacia blancos, lo que no quiere decir que de alguna forma tanto París como Pamela Giles no emerjan como figuras potentes para este periodo presidencial. Y en cuanto a acá, ¿cierto? Vemos que ganó con propiedad en todas las regiones. En todas las regiones fue un amplio ganador, con algunas regiones del sur, ¿cierto? Como Ñuble, donde es mucho más evidente el resultado, con casi un 70% de votos para el candidato de la derecha, convirtiéndose así en el presidente electo de Chile de 2026, asume el 11 de septiembre, ¿cierto? Perdón, el 11 de marzo del 2026. Quisiera Hasta, asumir el 11 de septiembre. Claro, eso iba a ya, porque estaba pensando en las consecuencias. Es un lapso Pero de bueno, tiempo, asume el 11 de marzo y ya está, ya fue, era lo que más o menos se esperaba. No se logró, ¿cierto? La candidata de la izquierda, Janet Jara, no logró con los dos, o con el periodo de la segunda vuelta, ni con los dos debates, tanto de Archie como Anatel, dar vuelta el resultado, sino que las tendencias se fueron manteniendo en el tiempo. Exacto, Rolando. Sí, bueno, yo creo que fue un mal resultado, quizás no un desastre, yo creo que eso es importante. Y un resultado inferior a 40 puntos obviamente habría sido un desastre total para la izquierda. Eh, pero es una votación mala, ¿ah? Mucho peor de lo que se esperaba. O más bien, deseábamos que ojalá se acercara lo más posible al 45%, era como el ideal, ¿no? Ojalá que fuera un solo dígito de diferencia, pero bueno, eh, las cosas son lo que son, no lo que uno quisiera que fueran. Y en este sentido, yo creo que republicanos, claro, emerge muy fuerte. Parisi cometió un error político, lo comentábamos hace unos programas atrás, cuando hace este llamado a votar nulos y blancos, porque en realidad todos los especialistas decían que ese número no iba a superar mucho más allá del 5%, que fue lo que finalmente, alguna cifra similar, fue la que aconteció de nulos y blancos en esta elección, porque es lo que ha sucedido tradicionalmente. Y por lo tanto, creo que ese fue una caída en este camino que prende París 2030. Pero yo creo que ahora va a tener que venir un proceso importante de ajuste en la izquierda, de repensar su proyecto. Eh, no tengo tan claro que esto se corresponda a esta votación al clivaje apruebo o rechazo.
lo conversábamos con Edison el otro día, que nos está acompañando, eh, porque o sea, a ver, el clivaje sí y no, del plebiscito del 88, efectivamente le dio a la concertación y a la centroizquierda una ventaja muy fuerte sobre la derecha, era una ventaja política, moral, social, en toda línea, ¿no? Cultural, en toda regla. El clivaje, si fuera el apruebo o rechazo, efectivamente sería invertir los papeles y sería un gran triunfo para la derecha. Pero lo que están mostrando los estudios de opinión es más bien que hoy día hay una masa electoral muy fuerte que lo que está buscando son dos variables muy relevantes, que es orden, en primer lugar, y en segundo lugar, eficiencia del Estado. Y yo creo que en eso la campaña de Kass estuvo muy bien hecha. Si ustedes se fijaron en el discurso de Kass, era la delincuencia, la delincuencia, la delincuencia, y en segundo lugar, ¿qué decía? Gobierno ineficiente, cargando con esa mochila, ¿no es cierto?, a Jara. eh, y la candidata, yo creo que Jara también efectivamente cometió errores en la campaña. Creo que su, su apuesta final, más bien lo que permitió fue consolidar una votación mínima, pero no le permitía crecer. Yo creo que no fue un buen trabajo el que hicieron, generando esta suerte de campaña de temores respecto de lo que va a significar la presidencia de Kass, invisibilizando un conjunto de propuestas que tenía el programa de Jara que eran muy relevantes y que se hacían cargo, ¿no es cierto?, de lo avanzado por este gobierno, las debilidades que existieron y cómo mejorar. Yo creo que eso se perdió en este tráfago de acusaciones y polarizaciones que, bueno, finalmente nos llevaron a este resultado. Claro, bueno, antes de darle la palabra a Edison, que lo tenemos de invitado especial hoy día, bueno, lo que tú dijiste, Rolando, se robaron el lema de la bandera de Brasil, orden y progreso, ¿ah? Ese fue el lema de, ni siquiera original, se la robaron de los brasileños. Pero mira, yo creo que concuerdo con lo que ustedes han dicho. Voy a retomar algo que dijo Adriana, que lo habíamos conversado previamente. Yo creo que el partido de la gente esta vez sí va a tener un rol clave. Y yo creo que hoy día, escuchando a Pamela Giles, cuando la entrevistaron al momento de ir a votar, yo creo que Pamela Giles dijo, cuando ha dicho esto lo voy a hacer la vía cuadritos acá, yo creo que eso va a ser real. Yo creo que esta vez sí, incluso se hablaba de que la pudieran tener como presidenta de la Cámara de Diputados, cual sea el rol que ella tenga, presidente o no de la Cámara de Diputados, yo creo que la tendencia de ella va a ser contra Kass sobre lo que ella dijo. Si lo ve actuando, sacando beneficios sociales a la gente, haciendo cosas contra la gente, ese es su discurso, ella se va a ir en contra con todo. Y yo se lo creo, ¿ah? Yo pienso que Pamela Giles es inteligente políticamente y que ve porque por ahí, digamos, ella puede tener un protagonismo, que es lo que ella busca ser estrella. Y para ser estrella tiene que estar contra Kass. Así que yo creo que eso ya se perfila claramente. Y ella también planteaba que en los primeros 7 meses Kass no va a hacer nada. Es decir, que va a estar tranquilito, no va a sacar a Krasnov de la cárcel, no va a hacer nada, sino que se va a venir después, cuando tenga el presupuesto ya, digamos, el segundo presupuesto, cuando él ya pueda poner ahí las directrices, ahí es cuando se va a venir con todo. Y mi predicción apocalíptica es que se va a venir ahí cuando a la gente le empiecen a tocar el bolsillo y sus derechos, sí, la gente va a empezar a salir a protestar, vamos a tener marchas de nuevo y vamos, no sé si estallido, pero yo creo que vamos a tener de nuevo gente en la calle. Edison, buenas tardes, un gusto tenerte. Cuéntanos cuál es tu impresión de este resultado. Estás en Estás silencio, muteado. tienes que sacarte en silencio el micrófono. Eh, bueno, mientras Edison se logra conectar, Estás muteado, Edison. mientras él logra, digamos, su tema de audio, también quería comentar que me parece que ahí ¿Escuchan? está. Ahora sí, Edison, sí. Ah, Cuenta. no, mientras te escuchaba a ti ya, Rolando, me acordaba del 2022-21, cuando ganó Boris, y a mí hay dos cosas que me llamaron mucho la atención, ¿eh? Me puse a ver los videos y había eh, entrevistas a gente en la calle y le decía, y bueno, ¿y por qué Boris? No, me dijo, yo no estoy ni ahí con ese weón. Entrevistan a otros cabros de esta onda medio pasteros
le decían, no, Boric ahí, no, no está, votamos contra Kast. Y yo percibí que el voto de Boric era un voto muy débil, muy débil. Y lo dije y lo escribí, Ujú. ¿ya? Entonces, después me llamó mucho, mucho la atención el tema de que eh, el plebiscito del 2021, 2022, ¿ya? Y tengo la impresión de que ahí jodió el gobierno, Claro. ahí jodió el gobierno y nos quedamos eh, eh, 4 años sin proyectos, sin nada, hasta Ujú. hoy. Claro, no, si esto lo has venido sosteniendo todo en tus columnas y todo, de que a mí Sí, me llamó la atención, sí, Edison, que en tu columna de la semana hablaste sobre el tema de la educación cívica. Yo creo que ese también es un punto, yo creo que aciertas sí. en eso de la educación cívica, porque yo creo que los chicos más jóvenes hoy día realmente no entienden la responsabilidad del voto, lo que significa, y más encima hoy día que tenemos este voto obligatorio, con un padrón además que es obligatorio. Entonces es una cosa absurda, ¿no? Porque una cosa era tener lo que teníamos antes, que era inscripción voluntaria, voto obligatorio, a tener inscripción obligatoria y voto obligatorio, es una cosa media ridícula, ¿no? Que a la gente la fuercen a votar y se dan estas cosas, ¿no? Que la gente vota por, como dices tú, para evitar que salga uno o el mal menor o cosas por el estilo y al final no tiene una fuerza política, como dices tú, le va a pasar probablemente acá lo mismo que le pasó a Boric. Yo debo confesar que yo fui de las que voté por Boric contra Kast. Esa fue mi motivación para votar por Boric. También, yo también. Claro, somos dos, ¿viste? Claro, somos dos. Y el asunto es que yo creo que también va a tener que venir un postmortem, esto yo lo he dicho, que el darse el gusto de poner una candidata comunista ha tenido, yo creo claramente hoy día, un resultado que no era, es bastante malo. No sabemos si con todo hubiera sido distinto o no. Tal vez, una cosa que me ha comentado David, que también lo dije la semana pasada, tal vez haber llegado a la primera vuelta con dos candidatos, como fue la vez anterior con Yarna Proboste, hubiese sido un mejor camino que esta primaria, porque hubiera votado más gente. Y a lo mejor ahí hubiese sido diferente el resultado. Es difícil hacer política ficción para atrás, pero yo creo que la coalición gobernante saliente ahora va a tener que hacer se va a tener que mirar al espejo y hacer una introspección, porque si no van a volver a perder en 4 años más. Es, Pero, pero Alicia, dos datos buenos, ¿ya? Yo soy de los que creen en el futuro. Tenemos una DC progre, chica pero progre, cierto. ¿ya? Con Yanna Proboste, Buen el senador Chumilla, de la Araucanía, ¿ya? Huenchumilla, tenemos una DC progre. Sabemos hoy día dónde están Carretón, el Gato Navarrete, son de derecha, ¿ya? Yo tengo la impresión que también eso nos ha despejado mucho camino. Y tengo la impresión de que podremos reconstruir un proyecto de izquierda. Ahora, Jara, al igual que tú, yo creo que no es la mejor candidata, pero ahora es nuestra candidata. Punto. claro, bueno, pero ahora habrá que ver, yo sé, yo creo que Boric en el fondo va a ser, o entre Boric y Bodanovich, yo creo que van a hacer las cartas en 4 años más, eso yo lo he venido diciendo, vamos a ver si se cumplió o no, pero por ahora, digamos, tendríamos que hacer un análisis de lo que se viene en estos días. Me gustaría, porque Adriana tenía ahí algunos nombres de gente que podría ser ministro, así que cuéntanos, Adriana, ¿qué es lo que se especula? Se especula hartas cosas, pero básicamente tienen que ver, una, ¿cierto?, con qué rostros finalmente van a formar parte de los ministerios. Si va a sumar a gente de Renovación Nacional, si Kaiser, no sé, Matei van a formar parte de este nuevo, del primer eh, Gabinete. gabinete, ¿cierto? ¿Qué ministerios van a desaparecer? ¿Qué ministerios se van a juntar, por ejemplo? Eso también va a ser súper interesante y en eso que yo les comentaba antes de que nos conectáramos oficialmente, mi preocupación, ¿cierto?, por temas que tienen que ver más con ciencia, tecnología e innovación, y que pase básicamente que forme parte de algún otro, como educación, por ejemplo, porque de alguna forma cuando hablamos de futuro, no podemos dejar de lado todos estos temas. Em, y es interesante, ¿cierto?, ver cómo algunos países han cimentado su desarrollo en base al desarrollo científico y tecnológico. Y creo que s- a los dos candidatos que hoy día se presentaban, les faltaba ciencia en sus programas.
le faltaba tecnología, le faltaba futuro, le faltaba inteligencia artificial. Había muchos aspectos eh, que se pueden mejorar. Eso es lo que más me preocupa a mí, que haya un retroceso en cuanto al desarrollo científico y tecnológico del país. Creo que si se da la tendencia como ha pasado en otros países como Argentina con Milei, va a ser una situación bien preocupante para quienes nos dedicamos a esta área, digamos. Cierto, en Argentina están en una situación muy compleja. Para un poco de contexto lo que dice Adriana, que les han quitado todos estos fondos no estatales para hacer investigación en ciencia, los Fondesit, y realmente esto ha tenido, yo tengo a mí una amiga en Estados Unidos en ciencia que es argentina y me decía que sus colegas están realmente desesperados, en una situación horrible porque no hay presupuesto, no hay nada para hacer investigación científica. Rolando, cuéntanos respecto a las especulaciones, ¿qué crees tú que va a pasar, no, con este primer gabinete de CAS? Mira, bueno, lo primero es que vamos a ver si Kass cae en la trampa de Boris, que fue creer que la votación que sacó en la segunda vuelta era de él. Eh, Kass sube más de 30 puntos en la segunda vuelta, y no son 30 puntos que hayan votado por él en la primera vuelta, son 30 puntos prestados. O sea, por lo tanto, hay que ver si, porque mientras mayor fuera la votación, estaba claro que él se iba a sentir más empoderado. Entonces vamos a ver si resiste esos cantos de sirena y arma un gabinete más integrado con todas las fuerzas políticas que lo apoyaron. Y, y ahí la derecha tradicional, la derecha de Chile Vamos, va a tener que tener una labor de atemperar un poquito el espíritu quizás refundacional con que quieran llegar los republicanos, algo similar a lo que le pasó a la izquierda el 2021. eh, y va a producirse, porque además, mira, hay otros fenómenos globales que se están produciendo que es interesante mirar, ¿ah? Estaba viendo unos reportajes sobre lo que ha pasado con la generación Z en distintos lugares del mundo, que estamos hablando de la generación más instruida y educada que ha tenido la historia de la humanidad, y que sin embargo viven en las peores condiciones que las generaciones anteriores. Y eso ha provocado estallidos muy fuertes, sobre todo porque en la mayoría de los países se han enquistado oligarquías que controlan el poder político y económico, evitando el crecimiento de la sociedad. Entonces, esto ha significado revueltas en muchos países. Los países europeos la están controlando a punta de subsidios, ¿ah? Para tratar de compensar esa incapacidad laboral que tienen estos jóvenes. En los países donde eso no se puede hacer, lo vimos en Bulgaria recién, ¿no es cierto? Y en otros países simplemente los gobiernos caen, pero los poderes que están tras los gobiernos siguen siendo los mismos. Puede venir un gobierno de derecha o de izquierda, da lo mismo. Los poderes fácticos siguen siendo esencialmente los mismos. Entonces, ese tipo de problemas que está enfrentando la sociedad global nos está también acercando, nosotros la estamos viviendo también, pero no miramos esos fenómenos, ¿verdad? Entonces, yo creo que el gobierno, independientemente del color político que sea, va a enfrentar una cantidad de desafíos enormes, enormes, porque esto se va a cruzar además con la geopolítica internacional, la definición de Trump, ¿no es cierto?, de que definitivamente América Latina es su prioridad, aunque es un patio trasero, pero es su prioridad incluso sobre Europa. Entonces, eso va a cambiar el cuadro global muy, muy fuertemente, y entonces la habilidad política, la habilidad diplomática, la capacidad de actuar unidos como nación va a ser tremenda, o va a ser el tremendo desafío que tener el futuro gobierno. No sé si tendrán las capacidades, por el bien del país, de esperar que sí lo sean, o a lo menos tengan la capacidad de tender puentes hacia las fuerzas opositoras para ir a lo menos en cosas mínimas poniéndose de acuerdo. Si no, la cosa no pinta muy bien. Claro. Edison, No, estoy de acuerdo con Rolando, estábamos hablando antes de entrar al programa y yo tengo la impresión de que el CAS está en un camino sin salida, simplemente. ¿Ya? Va a tener que expulsar a 300.000 venezolanos. La única solución que yo veo es que los metan en el estadio El Teniente o en el estadio Nacional, y eso va a generar una solidaridad tremenda con ellos. Y si no, la gente le va a cobrar la cuenta de ellos. ¿Ya? Entonces tengo la impresión de que la situación no va a cambiar mucho. Eh, eh, Tengo la impresión de que vamos a seguir en el problema que tenemos ya hace como 10 años y
no sé, tengo la impresión de que, como dice Rolando, caminamos a un, a un punto sin salida, punto. Claro. No, yo concuerdo con ustedes en el análisis, pero me voy a tirar con una predicción, eso sí, que el primer gabinete de Kast va a contener con suerte una o dos mujeres, ¿ah? Eso ya con mucha suerte. Yo creo que vamos a ver ahí un cambio importante, no vamos a tener mujeres, van a ser mayormente hombres, y yo creo, Rolando, respecto a lo que tú planteabas, si va a abrir, como quien dice, el gabinete, yo creo que va a ser tal vez en un 70% Partido Republicano, gente muy cercana, y tal vez le abra como un 30% al resto, ¿ah? A los que son, porque yo creo que él va a hacer una lectura incorrecta, porque piensen ustedes lo que pasó con el apruebo rechazo. Cuando fue lo de apruebo rechazo, ¿cierto? Pasó exactamente lo mismo. Los partidos republicanos creyó que tenían una mayoría y se dedicaron a querer hacer lo que y dio el resultado que dio. Entonces, yo veo poca capacidad de que hayan aprendido esa experiencia. Por tanto, yo creo que se vienen 4 años bien complicados, de bastante inoperancia, en que no se va a concretar muy pocas cosas. La gente rápidamente le va a quitar el apoyo a Kast, porque claro, si no cumple promesas básicas, la gente se va a desilusionar rápido. Y yo creo que va a tener adicionalmente en el Congreso, si Pamela Giles hace lo que promete de ser una líder, ¿no?, de la oposición, yo creo que va a ser muy complejo que logre tener diálogo, que logre tener mayoría, porque él tampoco dialogó. O sea, acá también tenemos una historia para atrás. Cuando él fue parte del Parlamento, no tenía capacidad de diálogo. Entonces yo creo que una persona que ya en su historia política ha demostrado algo, muy difícil que vaya a cambiar. Yo por lo menos lo veo complejo. Es como cuando se planteaba en Estados Unidos, bueno, Trump ahora se va a moderar en este segundo gobierno, y ha sido todo lo contrario. O sea, Trump ha sido mucho peor en el segundo gobierno, y al punto que hoy día dice, no, no tenemos un problema de que la vida está más cara. Eso es mentira, es una mentira demócrata. Entonces, cuando a la gente le dice, no, usted lo que usted ve y el bolsillo, cuando usted no le alcanza a llegar a fin de mes y no alcanza a comprar en el supermercado, no, es mentira. Eso, yo creo que eso no lleva a ningún lado. Yo creo que Kass tiene esas tendencias. Bueno, una última ronda, si les parece, en términos de pensar ya en la reconstitución de las fuerzas de izquierda. ¿Qué va a pasar ahora por el otro lado, los que van a hacer oposición ahora? Adriana, ¿cuáles son tus predicciones ahí para lo que podría pasar con las fuerzas de la izquierda? Bueno, como todo proceso natural va a venir un proceso de duelo. Después que se asuma el duelo, va a venir un proceso de revisión, de reflexión, ¿cierto? De asumir culpa, La rabia, claro, que dentro del proceso de duelo tienes esa rabia, ¿cierto? Y de hecho, creo que se va a dar un proceso eh, de refundación, que al final también, eso de alguna forma es refundación dentro de la misma izquierda. Eh, Preguntarse también, o sea, por un lado tú tienes que, lo que vemos en Chile en los últimos 30 40 años es que ha habido efectivamente una alternancia en el poder entre izquierda y derecha. Por lo tanto, eso es esperable, ha ocurrido en Chile. La tendencia es así. La gente suele votar buscando algo nuevo, buscando eh, un gobierno nuevo. Por eso es que también parece más interesante París y esa opción si se mantiene en el tiempo, si no se va a Estados Unidos, etcétera. Eh, Pareciera interesante cómo pudiese emerger esa fuerza diferente. Ahora, creo que sí, que tiene que haber una reestructuración importante. eh, Sería ideal que aparecieran algún otro, incluso otros partidos políticos que de alguna forma estuvieran más conectados también con la gente. Que no estoy hablando de que sean populistas, sino que básicamente que se acerquen más efectivamente a, no a tu realidad, ¿me entiendes? Sino que a la realidad que vive la mayoría. Creo que esa desconexión ha sido importante, porque tú te das cuenta que los temas de seguridad, los temas de migración, son temas que para la gente son sumamente importantes. Eh, que no son de alguna forma no es que sean temas de derecha, porque tú lo ves que en ambos candidatos estaban los temas. Y lo que decían era
con matices, pero no eran de alguna forma alternativas opuestas, ¿ya? Ujú. Por lo tanto, lo que yo creo que eso es el duelo, con todos los procesos, la pena, la rabia, la frustración, pero después también como esa ya como reconciliación con las mismas fuerzas y ver cómo se hace una oposición constructiva donde se avance desde un parlamento que no está, que está bastante mixto, digamos que no es un parlamento donde Kast vaya a hacer todo lo que quiera, sino que va a tener que negociar eh, y ser una oposición constructiva básicamente que apoye lo que lo que verdaderamente puede ayudar a la población chilena y que pare y trate de tener lo que sea, por ejemplo, el restar algunos derechos sociales que se han avanzado, como pudiesen ser las 40 horas, la pensión, etcétera. Claro. Rolando. Mira, a ver, yo creo que el fenómeno de la fragmentación que hemos vivido en estos últimos años sigue presente en el nuevo Parlamento. Eh, y en ese sentido, quien gobierne va a tener un grado de complejidad muy relevante. En este caso, Kast va a tener un grado de complejidad muy grande. Porque si tú, algo decía Adriana que es muy cierto, los programas de las distintas candidaturas eran bastante similares. Los Mm. temas más relevantes eran los mismos, las propuestas son bastante similares, puede que el método A o el método B, pero todos buscaban exactamente lo mismo, cerrar fronteras, disminuir el crimen organizado, etcétera, ¿no? Meter inteligencia, mayor dotación policial. O sea, ese discurso se lo escuchamos a todos los candidatos. Eh, pero se van a vivir procesos políticos interesantes. Uno, yo creo que Jara quedó en la línea, quedó en la filo de la navaja. O sea, puede ser un liderazgo que se pierde en el tiempo, puede ser el segundo Guillé, o eventualmente puede tomar un tono y transformarse en un liderazgo de futuro. Pero para eso el Partido Comunista le queda chico. Yo creo que a lo mejor el socialismo democrático va a tener que hacer un fichaje y tener una adquisición, comprar el pase de la jugadora para tener un liderazgo propio. Eh, por otro lado, el Partido Socialista, Edison, bueno, puede contarlo mucho más en detalle porque él conoce muy bien el por dentro esa historia, ¿no? Pero el Partido Socialista está dividido, yo creo, en dos fuerzas, ¿no? Unos que quieren retomar, precisamente por el desacople que hay con la ciudadanía, quieren retomar el viejo camino y en ese sentido su alianza más estratégica con el PC. Y por otro lado hay otro sector del PS que está buscando más bien una alianza con el Frente Amplio, pensando en Boric 2030, ¿no? Y quedan otras fuerzas dando vuelta, el PPD, lo que queda del Partido Radical, los liberales. Eh, yo creo que eso va a producirse reacomodos en la política, van a tener que seguramente armarse nuevas federaciones, nuevas alianzas de partidos, que aunque confluyan en una fuerza mayor y más grande como oposición, yo creo que hay temáticas distintas, hay temas que la sociedad requiere que se tomen y que a lo mejor unas fuerzas van a tomar más que otras. Yo creo que ahí se abre un espacio de trabajo para recomponer un poco la relación con la ciudadanía, pero la cosa no se ve tan simple, ¿ah? Yo creo que por el lado de la derecha tienen el mismo fenómeno. La lucha por la hegemonía no es gratis. Los republicanos efectivamente arrasaron, o sea, ganaron el Parlamento en propiedad en la derecha. Kass sale con una votación espectacular. Entonces, también va a costar ahí que los republicanos tengan la capacidad de entregar una parte del botín, ¿no es cierto?, para compartirlo con sus aliados y hacer un gobierno más integrador. No creo mucho que pase, como tú decías, Alicia, más bien la tendencia viene a ser al contrario. Y los problemas siguen presentes. Si nuestro drama es ese, que los problemas del país siguen acrecentándose mientras las élites políticas siguen discutiendo y polarizándose entre ellas, el país sigue cuesta abajo en la rodada. Entonces yo creo que aquí tiene que haber quizás más responsabilidad, ojalá sea lo que dice Adriana, eh, pero para que se dé una oposición constructiva, tenemos que tener un gobierno con una mirada constructiva. O sea, el tango se baila entre dos. Así que te esperamos, ojalá, por el bien del país, que a lo menos en los grandes temas, en aquellos temas que sí importan tanto al país, tengamos algún nivel mínimo de acuerdo. ¿Ah?
Y eso se va a ver seguramente en las leyes que se presenten. Claro. Edison, No, sí, comparto. Yo tengo la impresión de que se abre una tremenda oportunidad. ¿Eh? Lo ponía en mi Facebook, que es que el tema, tenemos una DC progre y sincerada, chica pero grande, con Huenchumilla, con Yarna Proboste, no tenemos los desvaríos de antes, de saber dónde están, ¿ya? Dos, sabemos dónde están Oscar Guillermo Garatón, el Gato Navarrete, Jaime Campos, sabemos, eso no lo sabíamos antes, ¿ya? Entonces tenemos la posibilidad también de reconstruir un proyecto potente, importante. Estaba mirando, puse en mi WhatsApp la foto de la celebración del republicano. No hay ningún negrito, ninguno. No hay ningún negrito. ¿Ya? Entonces, tarde o temprano la gente se va a dar cuenta de ese fenómeno también. Como te lo decía yo delante, eh, para echar 300.000 venezolanos, los van a encerrar el Estado Nacional, los van a echar para afuera. Eso va a generar un tremendo problema y van a pagar lo que prometieron, punto. ¿Ya? Entonces yo tengo la impresión de que es una tremenda oportunidad para la izquierda. Se lo he dicho a todos mis amigos, me dicen pecan de optimismo. Ahora, esta es una derrota del Frente Amplio completa, completa, completa. Un alto jerarca de gobierno de esta región me llamó el otro día y me decía que el tema más duro para ellos en la Pobla era que había una crítica muy grande a este gobierno. Lo dijo el Chaleco Andrade en la escuela de verano de la JS el año pasado, ¿ya? En San Fernando, cuando dijo, chiquillos, el problema de ustedes es que va a pasar mucho tiempo en que la gente vuelva a confiar en cabros jóvenes. claro, no, eso es posible. Ahora, ¿cómo ves tú el Partido Socialista, lo que planteaba Rolando? ¿Se terminarán aliando con el PC o con el Frente Amplio? Yo tengo la impresión de que el PS no está, no está a la altura de los temas. Yo creo que la Paulina Bodañez está contenta con su reelección. Manu Chiri hoy día decía que estamos pagando la resaca del 2021, del plebiscito constitucional. Entonces, creo que ellos no entienden la gravedad del problema en que estamos. ¿Ya? La semana pasada entiendo que se reunió Núñez, Arrati, Barner para generar una alternativa, pero están viejos, po. Claro, Y los viejos, todo el mundo lo escucha, pero nadie le hace caso. claro. Puede ser, ¿ah? Pero eso de que los jóvenes estén tan condenados, Edison, yo no sé. Yo creo que si Bodanovich vuelve en 4 años a mostrarnos las calugas, yo creo que podría tener grandes No, probabilidades. me refiero a Paulina, no a... Y claro, no, yo estoy hablando del Bodanovich de Maipú. Yo creo que ahí De podría, Tomás. claro, de Tomás Bodanovich. Yo creo que Tomás Bodanovich No, hay, tiene una hay dos carta fenómenos interesantes, que el alcalde de Puente Alto y él. Yo creo que son dos fenómenos muy también. interesantes que hay que seguir. También, el de Sí, Puente Alto también habría que mirarlo con sí. ojos ahí también que podría Y pasar. Claudio Castro. Claro, El, exacto, sí. Castro. Y tampoco podemos decir que pongámosle una lápida a Boric porque acuérdense que Bachelet, cuando Bachelet se fue y todo, y votaron por Piñera y todos decían la Bachelet murió, qué pasó con lo del terremoto, y resulta que la Bachelet no se murió nada, po. Entonces, yo creo que, no sé yo, Boric es muy joven, así que yo no me atrevería a decir Sí, va Boric a está ser muerto. candidato varias veces. Claro, yo creo que eso el futuro está todavía, no está por escribir. No, absolutamente. ¿Cierto, Adriana? ¿Tú Mm. opinas lo mismo? Y tal vez que si este también, si este gobierno puede ser Espero un... que la segunda vuelta no sea tan malo como ahora. Ah, claro, ojalá que Sí, haya eso aprendido sí. que haya aprendido alguna lección. Pero yo creo que independiente de eso, si este gobierno es tan malo como todo, yo creo que todos en eso tenemos un consenso que no vemos bien el panorama en los próximos 4 años. Si es el caso, digamos, y una izquierda que se reordena, como dice Edison, con probabilidades de rearmar el naipe, tal vez la cosa no sea tan mala para el lado, para la Sí, oposición. sí. Claro, podría potenciarse bastante y en 4 años más devolverle, digamos, volver al gobierno. Yo creo que ya estamos en una dinámica hace ya 20 años, ¿no? Pasamos el poder de un lado, Sí. el péndulo. Pero el error que podría cometer la izquierda es que crea que ese fenómeno va a ser de manera natural. Claro, Y, y los rupturistas del 2030 son Parisi y Kaiser. No, totalmente. no es Boris, no es Bodanovich, No, ellos van a ser las fuerzas del statu quo. Por lo tanto, si la izquierda, como dice Edison, no arma un nuevo proyecto que entienda a la ciudadanía, Mm.
no va a estar en esa papeleta. Bueno, si Edwards lo habíamos conversado en otro podcast, decía que Parisi sería el presidente en 4 años más. Yo no estoy tan convencida de eso porque creo que Parisi de nuevo se diluye, se va a Estados Unidos, no participa y deja a la Pamela Giles. No sé si va a potenciar eso. Y aparte que lo que hablamos también, la maldición del 20%, pues la Beatriz Sánchez, ¿no? Ahí están la maldición del 20%, así que yo no me atrevería a decir, habría que ver cómo se va a comportar París. Y yo creo que ahí podemos hacer una predicción más mejor, ¿no? En los hechos. Así es que, bueno, palabras al cierre, ¿ya? Vamos a hacer una última ronda. Adriana. Sí, a mí me pareció interesante la estrategia de marketing de París y de aparecer con muchas o diferentes camisetas de fútbol de regiones, ¿ya? Entonces, de Cobresal, no sé, de Deportes Osorno, etcétera. Lo que te muestra algo que tiene que ver también con lo que vimos, ¿cierto? Como cómo se hace esta división, que de alguna forma, no sé, antes era ciudad campo y ahora vemos que es periferias, centros ciudadanos grandes, digamos. Y, y cómo se percibe eso. Yo creo que va a ser interesante cómo se va a armar el gobierno de Kast, quiénes van a ser formar parte del primer gabinete, las primeras medidas que van a tomar, ¿cierto? Los primeros 100 días que están trabajando ya algunos economistas en eso, y cuánto de su programa, que no sabemos realmente cuál fue su programa final, cumple, ¿cierto? Tanto de los inmigrantes, los puestos, ¿cierto? En el sistema público, los puestos de trabajo, eh, y también el ahorro, ¿cierto? El ahorro que va a tener desde el mismo Estado. Vamos a ver qué medidas conllevan las promesas y si esas promesas finalmente se cumplen. De alguna forma lo que dijo Matei cuando fue a votar hoy día, ¿no? Que dijo, vamos a ver, ¿cierto? Cómo le va, como otra cosa es con guitarra. Vamos. Exacto, otra cosa con guitarra. Rolando. Sí, no, hay que afinar en estos próximos días la cosita más chiquitita, en la micropolítica, como dice el dicho, ¿no? A tu enemigo, tus amigos cerca, pero tu enemigo más cerca todavía, hay que ver qué pasa con Kaiser, porque Claro. efectivamente el fuego amigo que va a tener Kaiser en el gobierno va a ser Kaiser. O el gobierno de Kaiser es muy bueno y Kaiser se presenta como continuidad, o al primer descuido del gobierno de Kass, Kaiser se va a transformar el principal opositor porque va a cimentar sobre eso su futura plataforma. Entonces hay que ver ahí qué pasa con los libertarios y Kaiser en esta micropolítica, en este organizado del gabinete futuro, que vamos a estar estas próximas semanas mirando y hablando sobre cómo se está armando Exacto. esa mano de naipes, ¿no? Buen punto. Edison. Sí, concuerdo con Rolando. ¿Ah? Yo le decía a un amigo que el hermano de Kaiser, Axel. el Axel, dijo que por ningún motivo su hermano debía ser ministro. Y yo creo que en ese sentido va en la lógica de Rolando, de que no va a pagar el costo de ser gobierno. ¿Ya? Claro. Eh, Tengo la impresión de que este va a ser un gobierno desastroso, de una incompetencia absoluta, beneficiando a los grandes intereses empresariales, y la gente tarde o temprano se va a dar cuenta de eso, más allá de lo que uno piensa uno ideológicamente. ¿Ya? Y segundo, yo veo, y se lo he dicho a mis amigos, que es una gran oportunidad para la centro izquierda de, uno, reconstruir un proyecto país. ¿No? A nosotros nos falta un proyecto país actualizado, bueno, que integre la inmigración, que integre la gente que ha llegado y que lo ha hecho bien. Dos, no importa también hacernos cargo de la ciudadanía digital, las nuevas tecnologías, y en eso Jean Lescano no dijo nada respecto a eso. ¿Ya? Y tercero, tenemos también que la DC se limpió, po, ¿ya? Ya no está Frey, Bueno, Frey no todavía está está, técnicamente. Frey todavía no, está técnicamente. pe- pero no, Garretón sabemos quién estuvo, el gato probablemente se estuvo, entonces también sentimos que nos despejamos. Entonces, la importancia de ahora es cómo crecemos. Y ahí yo veo el desafío de nuevo liderazgo. No me gustó la creación de Manchero hoy día cuando dice estamos pagando la resaca del 2022, cuando la verdad estamos pagando la resaca de este gobierno. Punto. Claro, hay que asumir los errores. Yo creo que Sí, hay que partir por ahí asumiendo errores porque si no, no se puede crecer. Bueno, sí.
concuerdo con todo lo dicho. Yo creo que lo de Kaiser, además Rolando, va a ver que si este gobierno no le da algún cargo a la, no, estoy haciendo la broma por la que confundió a la Isabel Allende, la hermana de Kaiser, que de verdad que uno dice, cuando La uno doctora de la PUC. no, que doctora de la PUC tiene 2 doctorados, 3 magíster, uno por la Universidad de Chile. Uno dice, realmente hay que empezar a examinar las instituciones de educación superior en Chile, si las 2 mejores universidades chilenas le dan doctorados y magíster a una persona con ese nivel de ignorancia, algo está mal. Bueno, Sí. en fin, yo quería darle las gracias, bueno, gracias a Edison por estar hoy día de invitado especial, pero darle las gracias a Rolando y a Adriana porque ha sido un gran equipo que hemos tenido estos análisis hasta el día de la elección, postelección. Ahí estaremos conversando, evaluando si continuamos haciendo estos podcasts semanales o lo hacemos más espaciado en el tiempo, pero les mandamos a todos nuestros internautas un gran abrazo en este día de elecciones y bueno, estaremos siempre, por supuesto, en el periódico digital compartiendo nuestros artículos y nos encontraremos lógicamente en podcast. Esto no para, digamos, seguiremos haciendo podcast de todas maneras. Así es que muy buenas tardes, que estén muy bien y nos encontraremos en un nuevo diálogo regionalista. Chao a todos y a todas. Esperamos que estén muy bien.